Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana en Noticias con Café. Y a esta hora del miércoles 13 de agosto del 2025 vamos a hablar de la temporada de huracanes y el momento pico que aparentemente hay por ahí una tormenta que hay que vigilar. Importante en la prevención en esta temporada de huracanes 2025. El caso e investigación de asesinato de la niña Gabriela Prats en el caso de Bonito. ¿Cuáles son los detonantes hasta ahora de una investigación que aparenta ser compleja? Sobre todo por lo que discutíamos, menores involucrados, uno hospitalizado todavía en estado de cuidado, aunque salió aparentemente de su estado crítico, y definitivamente lo que se baraja en términos de las sospechosas, que hasta el momento son 2 menores y una adulta. En el caso del inicio escolar, lo que dice Eliezer Ramos Párez, que le parece por mucho lo que ha sido un gran inicio de clases por el tiempo que lleva en el departamento. Lo que significa esas palabras de Eliezer Ramos Párez, y vamos a traer sobre todo la comparación en términos de titulares e información de lo que ocurrió en el 2018 y tan cercano como enero del 2025. A ver si en efecto las palabras del secretario encuentran alguna lógica en lo que dijo ayer en una conferencia de prensa a la que se invita a todos los medios tradicionales, no así a los medios independientes. Importante. Y definitivamente lo que nos parece una historia interesantísima de cómo la Secretaría del Departamento de Justicia dice que todavía no ha terminado la investigación del caso de Carlos Muñiz Varela, asesinato, y por eso no le va a entregar información relacionada a el Senado de Puerto Rico, específicamente María de Lourdes Santiago, la senadora del Partido Independentista, que ha pedido la información, sobre todo después que sale la desclasificación de documentos oficiales, tanto de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos como el Negociado Federal de Investigaciones, que dan luz y arrojan luz sobre lo que habría pasado en ese caso. Importante, los presuntos implicados en esa investigación en Estados Unidos y lo que podría decir esa investigación en Puerto Rico, que por eso Lourdes Gómez no quiere responder con información y documentos relacionados a lo que ya tiene el Departamento de Justicia con relación a ese asesinato, y al que se suma el de Santiago Mari Pesquera, Chagui Mari, el hijo del líder independentista Juan Mari Brás. Me parece importante en el momento en que estamos porque la gobernadora de Puerto Rico es Jennifer González Colón. Y vamos a eso con mayor profundidad en un momento. Gracias por estar. Antes de iniciar los temas de hoy, voy a ustedes. Recuerden que pueden donar siempre a través de este chat cuando estemos en vivo. Gracias, Florence, que estás por ahí tempranito desde Yauco, Heidi Ramírez, desde Michigan, Aices Camilo, Bodrogo,
Irving Maldonado, Ricardo Núñez, Luis Daniel Ortiz, Yolanda Acevedo Cortés, Víctor López Matos, Lilian Ferrer desde Chicago, Migdalia Burgos, Adalberto Ramos, Nelson Guzmán, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Vivian López, Irisita Delgado, Rosa González, Doris Pagán, Iber Grajales desde Bayamón, Tito Crespo, Rafael Texidorio, Johanna Álvarez, Adalberto Domingo. También está por ahí OICG. Qué cosa que ahora están saliendo las identificaciones de ustedes sin nombre. No sé por qué y por eso es que algunos pues no sé quiénes son. Talbert también está por ahí, Carlos Molina, Rita Guzmán, está Edgar García, Carmen Dávila, Edwin Rivera, Nereida Ramos, Mildred Lozada, Papo 44, ¿será Papo Donel? Se me parece, sí, ese es Papo Donel. Edgar Gómez, Lisset de León, también está por ahí, Gloria, Luis Puertorro, Ed Méndez, Rosa González, Salcero y qué, Norberto Cancel. Salcero, si vives en Puerto Rico, date la vuelta el sábado. Vamos a estar allí en el Encuentro de Bonitos, vamos a sortear una obra de arte a base de los donativos. Te va a gustar, es un vaciloncito de 4 horas, la pasamos bien. Desi Bones también está por ahí. Cuando la mediocridad es la referencia del secretario y la gobernadora, el que las escuelas estén como están no es sorpresa, es que no sirven, dice Desi. Gracias, amiga Josian Inocencio, Migdalia Burgos, Norberto Cancel, Julia Rodríguez y Norma Rodríguez tempranito por ahí. Miren, yo siempre digo en la temporada de huracanes lo más importante es informarse. Y ustedes saben que estamos en el momento pico. De lo que se habla es que esta tormenta, Erin, es una tormenta tropical que ya está desplazándose rápidamente según los pronósticos. Y la lectura que hacen los meteorólogos por el Atlántico tiene una expectativa de convertirse en huracán el próximo jueves, según el informe de las 5 de la mañana de hoy. Importante que le den seguimiento. Yo siempre planteo que lo más importante en estas temporadas y en esta temporada es que estemos pendientes a la información meteorológica bona fide. Ustedes saben que yo aquí soy fanática, por no decir, bueno, realmente fanática desde el punto de vista de que me parece que es el más completo siempre que trae la información, de John Dewey Morales. Ustedes pueden verlo en John Morales TV, en sus diferentes redes. Y hay que darle seguimiento a personas que le den credibilidad, que sean ecuánimes y que no salgan inmediatamente con las galletas que anuncian para decir que hay que prepararse, que hay que comprar de todo. Y se supone que ya haya comprado las latas, el agua sobre todo. Perdón, el agua la tiene que comprar como quiera porque esto es un momento de crisis de agua en la administración de Jennifer González Colón. Así que importante, ¿qué dicen los modelos? Más recientes ubican la trayectoria más hacia el oeste, acercándose a Puerto Rico, por lo que las bandas de lluvia, el viento y el oleaje podrían afectar la zona este y norte de la isla durante el fin de semana. Gente, súper importante, a nosotros siempre nos cae el agua. Siempre. Así es que, ojo a eso. Yo espero que no nos enchumbemos el sábado, pero bueno, es importante estar pendiente. Advirtieron que hay una incertidumbre sobre los posibles efectos de Erin, porque podría provocar en la próxima semana en las Antillas Mayores, las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermuda, pero es todavía incierto, porque obviamente los meteorólogos tienen que acercarse a sus pronósticos en esa lectura de los mapas y los satélites, y hasta el momento es incierto. Pero usted manténgase al día. Se supone, vuelvo y repito, que ya ha hecho la compra esa que uno hace cuando se acerca la temporada de huracanes. Si no la ha hecho, vaya tempranito, evítese las filas terribles y póngase al día. Porque son momentos en que siempre tenemos que estar pendientes, porque vivimos en una isla tropical. Y esto siempre puede impactarnos de una manera que esperemos que no sea tan terrible como el 2017, pero obviamente la lluvia y todos los efectos de esos fenómenos climatológicos pueden afectarnos. Vamos a la investigación del caso de Gabriela Prats. Yo les decía ayer que el elemento una adulta
en esa escena cambia mucho el panorama. Que para mí lo más importante en el momento en que estamos hoy es que este caso se atienda con responsabilidad, más allá que con la presión que aparentan tener los investigadores cuando, sobre todo, algunos medios que son sensacionalistas y que asumen discursos sensacionalistas incluso en los departamentos de noticias, han ido hasta ahí bonito, han querido entrar a dilucidar quién es la persona sospechosa o quiénes son los sospechosos, pero sobre todo se rodean del morbo y el sensacionalismo que se da a través de una información que tiene a todo el mundo impactado, porque es una niña de 16 años que aparentemente en conflicto con las jóvenes, las niñas también, porque entiendo que son menores de 18 años, que son las sospechosas junto a su madre. En ese conflicto todo terminó en golpes y en el uso de un arma blanca que todavía no está identificada. Y yo creo que esto es bien importante. Cuando se habla de un allanamiento a la casa de la abuela en la calle Santa Ana del pueblo de Aybonito, se habla de un arma blanca, pero no se establece si es un cuchillo, una cuchilla, etc. Hay colegas periodistas que han dicho que es una cuchilla. Pero lo más importante también que nosotros tenemos que tener claro en este caso, que no se ha dilucidado porque aquí no hay autopsia todavía. No hay un informe de autopsia que diga esto, aquello se encontró en el cuerpo de esta niña. Y sobre todo recordemos que aquí hay un menor que fue igualmente herido, se sospecha que con la misma arma blanca que se pudo haber asesinado a esta niña, que también tiene que ser objeto de investigación, incluso su cuerpo, porque todo eso es evidencia. Y esto con la calma que se supone que las investigaciones se den para que tengan realmente productividad al final del camino. No se acuse a personas inocentes y lleve todo el procedimiento legal, que cuando hayan acusaciones no vengan los famosos casos de violentaron la cadena o rompieron la cadena de evidencia, y por eso este caso no llegó a un término justo dentro de nuestro sistema de justicia. Una de las cosas que yo creo que son más críticas en esta investigación, y lo dije ayer y lo sostengo hoy con más información de allí, de Aybonito, tiene que ver con los menores. Porque en efecto, si hay un asesinato, un delito grave, es posible que a las dos menores sospechosas, que entiendo que son 3 menores sospechosas, 2 de ellas que son hermanas, pueden tratarse como adultas. Pero para eso la ley establece unos criterios específicos, porque usted está sacándola de la jurisdicción donde su edad la propone como acusada o sospechosa, para llevarla a una jurisdicción mayor donde las penas son mucho mayores y lo que se exponen es a mucho mayor de lo que se expondría como si fueran menores. El elemento madre todavía es importante y no, la persona no está arrestada. Y yo creo que en este caso se ha dado lo que se ha dado en otros casos, que el sensacionalismo y la posibilidad de que la gente tenga acceso a un contenido, a imágenes incluso, de la sospechosa, proponen que ya se hayan colocado informaciones que establecen que esta mujer, que entiendo no pasa de los 40 años, fue detenida. No es cierto. La mujer no ha sido detenida. De hecho, uno de los elementos que se investiga es que salió de la escena del crimen en el carro de la madre de la menor asesinada. Que ese carro, como sabemos, lo encontraron en otro barrio cercano en el área de Aybonito. Que
no hay nadie detenido y no ha habido ninguna entrevista ni a las 3 menores que son sospechosas ni a la adulta. Así es que lo que están haciendo las autoridades hoy es precisamente llevando toda esa prueba con lo que han podido entrevistar a los menores que sí son testigos, de los cuales hay algunos que no resultaron heridos. El herido menos grave ya está fuera del hospital, pero el herido más grave incluso fue objeto de una operación. Así es que en este momento, gente, yo creo que lo más importante es esperar no solamente las personas que están alrededor de los hechos, los testigos y los vecinos que deben estar igualmente escandalizados como cualquiera que recibe esta noticia. Los periodistas incluso tienen que aprender a esperar, y si tienen buenas fuentes, pues usted habla con las fuentes con mucha tranquilidad, no pensando en que si saca la información primero, se va a ir viral y usted va a ser el macaracachimbe de la información, porque así es que se dañan los casos. Así es que usted contribuye al ruido, a la estridencia y sobre todo al sensacionalismo que rodea este tipo de casos, cuando lo que se debe procurar es que se trate a sospechosos, a posibles acusados y a las víctimas con respeto, incluso la gente que se quedó viva de esa familia y de los amigos, la familia extendida de esa niña. Así que en este momento, lo más nuevo que puedo decir es que, en efecto, la sospechosa, como dijéramos ayer, es una persona que sí tiene récord criminal y que lo que se investiga en este momento es si las niñas menores tienen casos como menores. Eso podría definitivamente elevar este caso a que la pérdida de la jurisdicción por parte de las menores sea en efecto mucho más fácil para las autoridades probar que tienen que sacarlas de esa jurisdicción para llevarlas a la jurisdicción de adultas, que evidentemente las penas, si resultan culpables de asesinato, pues son mucho más altas. Yo creo que deberíamos estar pensando en que lo más importante en este momento es que la justicia trabaje desde el elemento más importante en esta coyuntura, que es que este caso se vea y pase por el rigor del sistema, protegiendo los derechos de todo el mundo, incluidos, vuelvo y repito, aquellos periodistas que se hacen pasar a veces como fiscales y como abogados de defensa. Aprendan que la gente tiene derechos y hay que respetárselo. Y creo que en este momento eso es lo que se antepone. Así las cosas, vamos al tema del Departamento de Educación. Nosotros ayer sacamos un video que lo dejamos con audio, pero hoy lo traemos sin audio, que fue el que se creó en la comunidad escolar de la Escuela Isaac del Rosario en Cataño, para denunciar cómo el lunes, cuando los maestros, la comunidad escolar empezó a organizarse, estas eran las condiciones de la escuela, y al día de hoy estas son las condiciones de la escuela Isaac del Rosario en Cataño. En horas de la tarde nos topamos con unas imágenes de una escuela, la Francisco Jordán, en el barrio Caguana de Utuado, de Cataño a Utuado. Me parece importante destacarlo porque parecería que cuando una escucha al secretario del departamento, Eliezer Ramos Párez, el secretario está hablando de escuelas que él o no ha visitado, o sencillamente la narrativa y el discurso ayer eran tratar de tirarle la toalla a su administración y a la propia administración de Jennifer González Colón,
que siempre dijo desde el 1 de agosto que las escuelas iban a estar listas. Desde Cataño hasta Utuado. No tenemos información de otras escuelas. Hay otras escuelas que han colocado igualmente información relacionada a cómo están sus escuelas, pero en términos de lo que ha pasado en el sistema, el departamento obviamente no va a traer esa información, y sobre todo la más crítica, que es la que nosotros sí tuvimos acceso, que es la de la escuela de Cataño, una escuela elemental que está imposible de habilitar, y hoy comenzaron las clases. Vamos a ver de cuál es el showchito que van a hacer, porque deben estar a esta hora ya montados en sus diferentes carros de campaña, que son gubernamentales ahora, para ir a hacer el despliegue de relaciones públicas de que todo está bien en las escuelas. El problema es que el secretario, que vuelvo y repito, hace una conferencia de prensa a la que no invita a los medios independientes, solo invitan a los medios tradicionales. El secretario hizo diferentes comunicaciones, emitió diferentes mensajes en esa conferencia de prensa. Y yo quiero empezar por el que me parece es lapidario, cuando Eliezer Ramos Párez dice que este es el mejor regreso a clases que ha tenido el sistema de educación pública desde que él es secretario del departamento. Yo no sé cuántos años propiamente tiene el secretario en el departamento, pero sí sé que antes, que se hacía pasar como popular, y quizás lo era, dirigía el esfuerzo de los programas del de la división de fondos federales en el departamento, trabajaba en esa área. Y como sabemos, él es abogado. Póngale que lleva 15 años en el departamento. Él dice que este es el mejor. Si lleva 15 años en el departamento, debe haber entrado más o menos en el 2010 a administración de Luis Fortuño Burset. Más tarde, administración de Alejandro García Padilla. Y 3 administraciones. 3, no una, no 2, 3 del Partido Nuevo Progresista. Después del 2016, porque si vamos a contar en los años que lleva el secretario puede haber estado en 4 administraciones del Partido Nuevo Progresista y una del Partido Popular. Si esto es así, el secretario ayer admitió que en efecto, aun cuando la administración de Ricardo Rosselló Nevares y antes, porque lo había empezado ya Alejandro García Padilla, redujeron el número de escuelas, cerraron escuelas. Se estima que el Departamento de Educación ha cerrado 680 escuelas entre el 2009, empezaron a cerrar escuelas en la administración Fortuño, lo siguió Alejandro García Padilla y obviamente lo aceleró la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Si esto es así, ayer Eliezer Ramos Párez comparó, como dice la internauta de Cibones, chinas con botellas. Porque llevamos 25 años mínimamente el Departamento de Educación para llevarlo a los últimos 25 años. Si lo vamos a llevar hace 40 años, yo no creo que ha habido un inicio de clase, uno en el sistema público de Puerto Rico, que no haya tenido las mismas quejas que se dieron ayer, que los padres y las madres dieron ayer, que los sindicatos dieron con bien poco empuje, porque los sindicatos del departamento están donde están en los pasados días.
O sea, no ha habido uno. Pero el secretario dice que este es el mejor por mucho. A mí me pareció definitivamente una línea bien politiquera de parte del secretario Eliezer Ramos Párez. Lo había visto tratando de evitar esa imagen de politiquero, pero yo creo que en la administración de Jennifer González, como dijeran en Country Club, el secretario se espatarró. Y aquí está dando todo por el todo. Aquí va a decir que esta es la mejor administración que ha pasado por el Departamento de Educación, porque obviamente está hablándote él, pero está hablando de la administración de Jennifer González Colón. Él alega que es el mejor momento que ha tenido el departamento de trabajo en equipo. Y yo me cuestiono cómo se puede trabajar en equipo, como él dice, y tener una escuela destartalada, como es la escuela Isaac del Rosario en Cataño. Pero si vamos a hablar de cuáles son las evidencias que tiene el secretario para decir que son mejores, yo los voy a confrontar y les digo, me fui para atrás hasta el 2018. Pero en enero del 2025, este fue el titular de uno de los noticieros de Puerto Rico sobre las condiciones de las escuelas en enero del 25. En enero del 25, lo más seguro el secretario me contestará o le contestará a otro, porque a mí no me está contestando los mensajes, ni tampoco me está contestando las peticiones de entrevista. El secretario le contestará a alguien que el problema es que en enero él no era el secretario y por eso todavía las escuelas no estaban listas. Lo más seguro. No estaba confirmado por el Senado. Que conste, Eliezer Ramos Párez, yo creo que es el único secretario que fue confirmado por unanimidad en esta administración. Credibilidad tiene, por lo menos al momento de que fue confirmado. En el 2018, importante, este fue el titular, pero quiero que sepan que fue el titular, no solamente de esta publicación, fue el titular de todos los medios tradicionales que cubrieron al secretario. Con la debida confrontación, o por lo menos en esta nota, había un listado de las escuelas que no estaban listas, o por lo menos de cuáles eran los retos que tenía esa manifestación del secretario diciendo que todo estaba bien. Y les voy a hablar de algunas de ellas. La cita literal. Yo, que llevo años en la agencia, puedo decir que este es mi mejor regreso a clase. ¿Ok? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, si comparan este regreso a clase con Julia Kelleher, la convicta secretaria, exsecretaria del Departamento de Educación, si lo compara con el regreso a clases de otro convicto bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, Víctor Fajardo, si lo compara con la administración y el regreso a clases del 2018, un año antes de que el país votara a un gobernador del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, pues aparentemente, si lo compara con otras administraciones del Partido Nuevo Progresista, el secretario, porque él es el secretario, dice que esta es la mejor. Educación aún debe atender con premura la compra de equipo, abanicos y el mantenimiento de fuentes de agua como medidas para mitigar, y esto si quieren una evidencia, ahí está la fuente de agua de la escuela Francisco Gordán en Caguana, Utuado. Para mitigar las condiciones calurosas que son típicas de los primeros meses del semestre y que se han exacerbado en los pasados años, dijo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla. Dice que se han destinado, el secretario, más de 100 millones para trabajos en las escuelas previo al inicio. Yo me siento satisfecho de lo que ha sido el trabajo en equipo. El departamento es sumamente grande. Tiene muchas complejidades. Estamos dirigiéndolo a un tema de eficiencia y de sanidad fiscal con las distintas iniciativas
que tenemos y a que la mayoría de los recursos dentro de lo que es el marco legal del departamento estén en manos de las escuelas. Ustedes saben desde cuándo yo estoy oyendo que lo que quiere el Departamento de Educación es darle el dinero a las escuelas. ¿Y saben por qué no se las dan? Porque así controlan a los comisionados de barrio del partido político. Porque así controlan colocarlos, porque esa es la promesa cuando votan por ellos. Y si no, no olvidemos escuchar las palabras de Tomás Rivera Chats. Voten por el PNP para que esos PNP después le paguen el favor de haber votado por ellos. Fíjense lo que pasó en el 2018 por voz de los colegas de Telemundo. Este fue el inicio escolar del 2018, 266 escuelas menos. 60,000 estudiantes menos. 1,200 maestros sin ubicar. ¿Alguien les ha dicho a ustedes a través de esas relaciones públicas del gobierno de Jennifer González y de Eliezer Ramos Párez en el Departamento de Educación cuántas plazas quedan sin ubicar en el departamento? La historia del inicio de clase es una historia sobre, en efecto, cuántas escuelas menos hay y el departamento todavía no puede cumplir con las escuelas. Con un inicio de clases que no tenga problemas. ¿Alguien le ha dicho hoy cuántas escuelas dejaron de ser escuelas y pasaron a manos privadas, como es lo que ha ocurrido con tantas corporaciones, incluidas las corporaciones religiosas para las cuales trabaja el PNP, que ha vendido escuelas a peso a fundamentalistas religiosos? No, porque esa información no está disponible. Esa información no la traen. Porque cuando usted busca la información y la tiene, se da cuenta que en efecto lo que dice el secretario, que este es el mejor regreso de clase, no es cierto. Es mejor posiblemente que lo que pasó en enero del 25, que él no era secretario, porque el criterio es ese. El criterio no es nosotros tenemos que tener las escuelas listas en junio, en mayo, porque entre los contratos que le quieren dar para satisfacer a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista y toda esa gestión que se da, sabemos dónde ha parado las subastas de la seguridad de las escuelas, por querérselas dar y atornillar a la gente de Politank, a los contratistas de Politank. Porque toda esa gestión retrasa. Porque en efecto hay truco, pero el truco no puede ser tan grande porque los procedimientos están ahí. ¿Por qué ustedes se creen que Tomás Rivera Chats lo primero que hizo cuando llegó al Senado fue tratar de flexibilizar, y lo está tratando, los permisos, todo lo que tiene que ver con la contratación en los municipios? Porque de esa es la manera en que pueden agilizar el trabajo para darle mucho más dinero a los que les pagan las campañas cada 4 años. Y eso pasa en el Departamento de Educación, lo quiera Eliezer Ramos Párez o no. Eso es lo que privilegia la administración del Departamento de Educación. Y ahora, como no sirve ninguno, vamos a traer un zar, una pata para arriba. Yo me quedo de secretario, todos en la administración se quedan como comisionados de barrio del partido, le siguen dando dinero al partido, siguen respondiendo al partido en lugar de la necesidad de educación que tiene el departamento y las necesidades de la población, y traemos ese zar que es el que va a responder. Porque ustedes se creen que siempre mete la cuña de que no, estamos tratando. El departamento es muy complejo. Secretario, usted debe tener 45 años. Yo tengo 60. Desde que yo me criaba en la escuela, el Departamento de Educación es complejo. Y siempre tienen la misma excusa. Siempre. Es vergonzoso a estas alturas del juego que estén con la excusa de que es complejo. Lo que pasa es que no ha habido voluntad para meterle mano. Y cuando hay voluntad, la gente se tiene que ir.
porque de ahí es que vive el partido político. Y yo creo que el servicio más flaco que le puede hacer el secretario del Departamento de Educación, donde se supone que la prioridad del departamento sea educar para que la gente pueda hacerse preguntas y le cuestiona al poder, es precisamente contestar con esa barbaridad de que hay otros que han sido peores. Cuando yo escucho esas conversaciones y esas contestaciones, siempre hago este cuento que no me lo contó nadie. Lo escuché una vez que cubrí, bien temprano en mi carrera periodística, a un sacerdote despedir el duelo de un hombre que había asesinado a otro. Era importante en el pueblo, una persona que incluso había sido policía. Y yo fui a aquel entierro. Y nunca voy a olvidar que cuando este caballero estaba hablando, tratando de ver cómo despedía aquel duelo, lo único que pudo decir de aquella persona era que su hermano también había tenido serios problemas con la justicia. Es bien parecido a lo que dice el secretario. Yo no soy tan malo como Víctor Fajardo porque él fue convicto por corrupción, yo no. Los inicios de clase de el Rosellato fueron malos finalmente porque nos dimos cuenta que Víctor era corrupto. Todavía aquí no hemos llegado ahí. Tiene que decir también, yo no soy tan malo y este inicio de clases no es tan malo como el de Julia Keller, que también es una convicta por corrupción. De eso es lo que estamos hablando. Sí, aparentemente ese es el hincapié de un secretario del Departamento de Educación en agosto del 2025. Y vamos al último tema que tiene que ver con la Secretaría del Departamento de Justicia y las investigaciones de un asesinato, por un lado, de Carlos Muñiz Varela, y por el otro lado, lo que también puede traerse como un asesinato político y que puede venir a tener contexto correcto en esta investigación de Carlos Muñiz Varela, que es por la que le está preguntando la senadora María de Lourdes Santiago a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres. Cuando se habla de estos asesinatos políticos, siempre se ha traído, y tengo que decir que muy pocos medios de comunicación lo traen, lo cubren, pero el compañero José Delgado es uno de ellos. Siempre cubre lo que ha sido importante para muchos periodistas, que es esa investigación en qué quedó y cómo el Departamento de Justicia de Puerto Rico la atiende versus el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos es importante en esta ecuación? Pues sobre todo porque el gobierno de Estados Unidos en un momento dado, junto al gobierno de Puerto Rico en diferentes administraciones, mantuvieron comunicación en aquella época en que todo era comunismo, socialismo, en los años 60, en los años 70, y el gobierno de Estados Unidos y por ende el de Puerto Rico mantenían ese trabajo para detener lo que ellos alegaban era un sistema contrario a lo que propone el gobierno de Estados Unidos. Y ahí la intervención de Estados Unidos en países como Chile, en todas las dictaduras del Cono Sur, para tratar de detener lo que era el avance del socialismo, sobre todo en las políticas latinoamericanas. Puerto Rico no está exento de eso. Y la muerte, el asesinato de Carlos Muñiz Varela cuando tenía 26 años, el 28 de abril del 79, está relacionada precisamente a ese trabajo que hacía el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Puerto Rico, de colaboración, cuando a una persona como Carlos Muñiz Varela pretendía a través de un negocio de viajes, iniciaba viajes a Cuba.
lo que era vedado por el gobierno de Estados Unidos. Desde el día 1 se ha dicho que en efecto los elementos que asesinaron a Carlos Muñiz Varela están relacionados con una organización cubana en el exilio que precisamente era el brazo ciudadano anticubano del gobierno de Estados Unidos, y han habido cientos de historias relacionadas con ese tema, que han ubicado personas en Miami, que han ubicado personas que eran espías del gobierno de Estados Unidos en Cuba, entre tantas historias. Y en el caso de Carlos Muñiz Varela, se hablaba precisamente de una organización conocida como la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que tenía el exilio cubano y que en Puerto Rico tenía sus elementos en diferentes personas. Sobre todo en personas que eran políticamente o estaban políticamente relacionadas al Partido Nuevo Progresista. De ahí nosotros podemos ver cómo surgió Maravilla, con infiltrados como González Malavé, Alejandro González Malavé, en la Universidad de Puerto Rico. Así es que esto está en el mismo contexto histórico. Esos elementos del exilio cubano han estado bien presentes en el Partido Nuevo Progresista. Cuando la secretaria, la senadora del Partido Independentista le dice a la secretaria del Departamento de Justicia: nosotros queremos el informe o los documentos que obran en esa investigación, lo dice precisamente porque hay un fiscal, ex fiscal del Departamento de Justicia, Pedro Berríos Lara, que hace un informe relacionado a esa investigación y dónde quedó. Y lo más importante es que lo hace y después el secretario del Departamento de Justicia, entonces, Domingo Emanueli, le dice a los periodistas el 15 de mayo del 2024 que esa investigación estaba ya en lo que se llama como un cierre administrativo, que no tiene fiscal. El problema es que cuando eso ocurre, hoy la secretaria del Departamento de Justicia está diciendo que no va a entregar el expediente porque esa investigación no está cerrada. Ahí es donde a mí me parece que hay una sola razón por la cual la secretaria del Departamento de Justicia no quiere entregar esa información. En esta carta, ella dice que no la entrega porque incluso ella le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos, incluso le envió una carta a Stephen Muldrow para que entregue información relacionada a lo que es la desclasificación. Un correo electrónico realmente le envió a Stephen Muldrow. Lo que le envía al gobierno de Estados Unidos es a la Casa Blanca toda la información relacionada a la desclasificación de las investigaciones de los asesinatos de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera. Porque eso es lo que ha trascendido en la opinión pública en Estados Unidos y obviamente retumba a Puerto Rico, y nosotros lo hemos reseñado antes porque se desclasificaron. Y en esas desclasificaciones está diciendo a la secretaria: entrégame lo que tú tienes. Claro, el departamento, la Casa Blanca, ni el Departamento de Justicia en Puerto Rico le ha contestado nada de Estados Unidos en Puerto Rico. Hay correos a Stephen Muldrow, vuelvo y repito, le ha contestado nada sobre este asunto. Y aparentemente la secretaria se ampara en que como ella no ha recibido eso, pues ella no está en posición de entregarle nada porque la investigación en Puerto Rico está abierta.
Primera pregunta, secretaria. ¿Quiénes son las personas encargadas de esa investigación? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los recursos asignados a esa investigación? Cuando digo cuáles son los recursos asignados, porque es importante establecer si en efecto usted dice que esa investigación está abierta, cuáles son los recursos, qué agentes del NIE son los investigadores, qué recursos tiene de fiscales asignados, pero de otro tipo de recursos investigativos. Porque decir que está abierta, el papel aguanta todo lo que digan. Pero realmente está abierta. ¿Quién es la fiscal a cargo o el fiscal a cargo? Se puede entrevistar mañana. No va a hablar porque la investigación está abierta. Yo sostengo que lo que detiene a la secretaria del Departamento de Justicia para no dar información sobre lo que está contenido en ese informe es precisamente que la gobernadora hoy fue la que le dio un reconocimiento a Julito Labatut cuando ella era presidenta de la Cámara de Representantes. Y es Julito Labatut uno de los miembros de esas organizaciones de exiliados cubanos que están identificados precisamente en los documentos que está desclasificando la CIA por un lado y el Negociado Federal de Investigaciones. Y eso le va a rebotar en la cara a Jennifer González en su administración. Y por eso es mejor no decirle nada a María de Lourdes Santiago ni a nadie que pregunte. Porque, ¿cómo lo va a despistar? ¿Cómo va a despistar que en efecto ahí diga que él era una de las personas, fue uno de los sospechosos y que en el Negociado Federal de Investigaciones, así como en la CIA, se establezca claramente de que estaban involucrados no en uno, en los dos asesinatos? En los dos asesinatos del hijo del líder independentista más importante de aquel momento y en el caso de Carlos Muñiz Varela. Ese es el problema que yo creo que tiene detenida a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, que va a hacer todo lo que sea bueno para Jennifer González. Y yo no creo que lo que digan esos documentos son buenos para Jennifer González, para el exilio cubano, ni para el Partido Nuevo Progresista. Tomás Rivera Chatz está queriendo que se entregue. Pues claro, sabemos dónde está Tomás Rivera Chatz con relación a Jennifer González. Esto es otro elemento más de la guerra que hay entre Jennifer González y las facciones en el Partido Nuevo Progresista. Interesante, importante, porque nosotros estamos viendo hoy cómo se está recrudeciendo en Puerto Rico, en el mundo y en Estados Unidos sobre todo, la persecución contra aquellos que piensen diferente. Y es como si lo estuviéramos viviendo hoy. Nosotros no nos podemos olvidar que aquí hubo un Cerro Maravilla, que aquí hubo carpeta, que aquí se seguía a la gente exclusivamente para ver dónde se metían y después se llevaba al cuartel y se hacía un informe y esas son las carpetas. El que menos tuvo carpeta en la Universidad de Puerto Rico, el que menos. Al que menos le ocurrió, le robaron carros. Al que menos le ocurrió, le dieron pelas en la Universidad de Puerto Rico. Por eso es tan importante revivir lo que han sido las turbas republicanas del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Rosa González, o sea, que el no cerrar el caso no es por interés en resolverlo, el no cerrarlo es para no liberar el expediente. Yo apuesto pesos a morisqueta. En este país hay casos hoy de asesinatos que ocurrieron ayer que no están esclarecidos. Yo no veo un secretario del Departamento de Justicia con interés del Partido Nuevo Progresista, sobre todo, en entregar un expediente que sabe que se le va a la yugular a la gente que toda la vida ha donado y ha contribuido a que ese partido esté en el poder. Aun cuando el exilio cubano en Puerto Rico, incluso en Miami, ya no es lo que era antes.
Aun cuando eso sea así. No lo veo. Nos fuimos. Gente, gracias por estar. Otras noticias con café completado con ustedes. Recuerden, pueden donar a través de ATH Móvil también, Bonita Radio y Periodismo 21, bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito y Fundación Periodismo21.com. Siempre que estemos en el programa lo pueden hacer a través del chat, y cuando no estemos en el programa, en la Premier pueden darle, después que le dan play, hay un signo de dólar o un corazón y por ahí se va el donativo. Recuerden, el próximo día 16 tenemos nuestro consabido encuentro de bonitos. Allá nos vemos en el Paseo Tablado frente al 515. Éxito. Y nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.